Muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Un agradecimiento especial a don Arturo, que sé que tiene días complicados y que además es una persona muy solicitada. Gracias por dedicar este tiempo para nosotros y contribuir con estas capacitaciones. Yo creo que lo más importante que quiero decir el día de hoy es que cubrir el cambio climático es algo complejo, que la crisis climática en sí misma es un tema extremadamente difícil de cubrir. Ujú. La botella de mami. Y por eso hay que hacerlo bien. Y me alegra poder mostrar entre ustedes o tener entre nosotros a don Arturo Larena, que para mí es de las personas que mejor han hecho esta cobertura históricamente. Tengo bastantes años de conocerle y de seguir su trabajo. Ahorita un momento, por favor. Pues me complace mucho poder darle la palabra para que pueda compartir con ustedes este aprendizaje que es la cobertura del cambio climático, y también podamos compartir con ustedes algunos tips, diría yo, de pronto tips, algunas cosas que pueden hacer que su vida durante este proceso sea más amigable. Hay muchas formas de cubrir el cambio climático, está de la forma un poco más eh, crítica, más política, y también está la forma que es un poco más proactiva de soluciones. Cada una tiene sus bemoles. Entonces, pues le doy la palabra a don Arturo para que les cuente. Él es el director de F Verde, también de F Futuro. Lo que significa esto es que está a cargo de visualizar y de dar, digamos, los vistos buenos de temas ambientales que se publican a partir de la agencia EFE, que llegan a todo el mundo en español. Entonces, pues me complace mucho tenerlo por acá, mi profesor favorito. Le mando un abrazo enorme y los dejo con él. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España, y buenos días allí en Costa Rica. Lo primero, dar las gracias a Alejandra por invitarme a compartir un rato con todos ustedes y por aprender juntos e intercambiar experiencias sobre coberturas vinculadas al periodismo ambiental y más concretamente al cambio climático y a las grandes negociaciones internacionales. Estamos en un momento complejo. Me alegra que este conversatorio sea hoy porque es el Día de la Cultura Científica y la ciencia tiene mucho que decir en lo que es la información sobre cambio climático, y también en vísperas de la jornada de mañana, que es el día de concienciación sobre el desperdicio de alimentos. Y todo esto está muy relacionado sobre los asuntos que nos incumben. Y dar la enhorabuena a Punto y Aparte por dedicar parte de sus actividades a estas cuestiones que cada vez van ganando más peso en los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera, porque la sociedad cada vez está más preocupada por las cuestiones vinculadas al cambio climático. Tengo una presentación para compartir. Voy a intentar no aburrirles demasiado. Bueno, el título de la charla es cómo cubrir el cambio climático sin morir en el intento. Eso es fundamental. Hay que seguir viviendo para poder seguir contando las, las historias vinculadas a este problema, que probablemente sea el más complejo o el más grave al que la especie humana nos enfrentamos. Si hace unos años todavía había dudas de si existía el proceso de cambio climático global, hoy en día eso ya está fuera de toda duda. De hecho, el número de negacionistas o climaescépticos que siguen existiendo se ha reducido de forma considerable, ¿no? Y la ciencia ya asume que, y comunica de forma rotunda que hay un proceso de cambio climático global y que este proceso está acelerado por la acción del hombre. De hecho, Naciones Unidas aprobó ya hace muchos años la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En concreto, la
la aprobó en la Cumbre de la Tierra, en Río 92. O sea que ya han pasado unas cuantas décadas. Y nos enfrentamos además a un problema que nos afecta a todos. Hace unos años nos decían a los periodistas que escribíamos sobre estas cuestiones que en la mayor parte de los casos ilustrábamos nuestras historias con imágenes de los polos, con osos sobre un témpano de hielo derritiéndose o con los problemas que gráficamente podían visualizar la subida del nivel del mar. Bueno, estaba comentando que el cambio climático es una realidad que ya casi nadie niega. Sí que es verdad que hay algunos dirigentes populistas que siguen negando la evidencia, pero lo cierto es que hay consenso científico en que el cambio climático ocurre, está acelerado por la acción del hombre y por lo tanto es el mayor desafío al que nos enfrentamos como especie. Generalmente se suele decir que el planeta probablemente podrá continuar su vida, pero los que quizás no tengamos tantas posibilidades seríamos los humanos como especie. Y es un problema que nos afecta a todos, no solo es un problema del deshielo en los polos, sino que tiene efectos y consecuencias locales para cada uno de nosotros. Problemas de fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes, problemas de sequías, problemas con las cosechas, expansión de especies exóticas invasoras, también consecuencias sanitarias, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como periodistas tenemos una labor especialmente complicada a la hora de transmitir estas cuestiones. Decía que hace unos años nos echaba en cara que a menudo ilustrábamos nuestras informaciones o ilustrábamos el problema del cambio climático con la imagen de un oso sobre un iceberg derritiéndose, ¿no? Pero ya esas consecuencias, como decía, ya nos afectan a todos. Me gusta, por ejemplo, esta ilustración que es de un viñetista mexicano, Víctor Solís. Pues esa es una viñeta de un cartonista mexicano, Víctor Solís, Visor, que hace bastante ilustración y viñetas ambientales y en este caso muestra un poco la realidad del cambio climático, es decir, la biodiversidad, la fauna, los osos polares, pero también los humanos estamos sufriendo las consecuencias del calentamiento global. Y yo recuerdo además que hace unos años había que explicar a los editores del medio para el que yo trabajo, que es la agencia EFE, qué era eso del efecto invernadero y qué era el calentamiento global. Hoy en día hay una mayor cultura sobre este tipo de cuestiones y realmente ya el debate está en la calle, ¿no? Como decía, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 92, la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro, de ahí salieron varios documentos y varios acuerdos internacionales importantes. Uno de ellos fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Unos años antes, en el 88, se había creado ya el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que en aquellos años no era excesivamente conocido. De hecho, yo recuerdo una anécdota de principios de los 90 de ir a una convocatoria en uno de los organismos públicos de investigación en España en la que participaba el representante español entonces en el IPCC, y recuerdo que aquella convocatoria de conferencia de prensa, de rueda de prensa, al final se convirtió en una entrevista porque el único periodista que asistió fue el de la agencia EFE. Hoy en día eso es realmente inconcebible porque cualquier convocatoria en la que participe algún experto del IPCC
suele estar cubierta por muchos medios. A la hora de abordar estas cuestiones conviene saber de dónde venimos y, por lo tanto, tener en cuenta una serie de fechas claves. Una de ellas es el 88 con la creación del IPCC, otra el 92 con la Cumbre de la Tierra y la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y a partir de ahí algunas más como la de la aprobación del protocolo de Kioto, que fue el primer gran acuerdo internacional frente al cambio climático y que realmente suscribieron muy pocos países. De hecho, Estados Unidos ni siquiera lo llegó a firmar. Es decir, el protocolo de Kioto concluyó y hubo países que no lo firmaron. En aquella ocasión establecía mecanismos sancionadores, pero bueno, nunca se llegaron a aplicar. De hecho, una de las cuestiones que se plantean posteriormente con el Acuerdo de París, cuando se dice que no tiene ningún mecanismo de sanción para verificar el cumplimiento de los acuerdos, en realidad tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque la experiencia nos demuestra que eso no es necesario. Y una de las cuestiones que tenemos que tener presentes a la hora de abordar estas cuestiones es que no todo o no todos los gases de efecto invernadero son el CO2, ¿no? A menudo es el que tenemos más presente en las informaciones porque es el más abundante, es el que se produce en mayor cantidad y por lo tanto tiene una preponderancia frente a otros, pero existen 6 grandes gases que conviene tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de cuestiones, además del dióxido de carbono, producto de la quema de combustibles fósiles, su utilización en motores de transporte, calefacciones, etcétera. Está el metano, que se produce, pues, por ejemplo, en los procesos de descomposición de la basura o en las instalaciones ganaderas, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbonos, los HFCs, que a muchos de vosotros os sonarán por el tema del agujero de la capa de ozono y el protocolo de Montreal, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de escribir sobre estos temas hay que, digamos, tener una cierta base o una cierta cultura sobre química. En este momento, una de las cuestiones que quizás sean más interesantes a la hora de seguir la situación en la que nos encontramos es qué ha ocurrido durante el parón que ha generado la pandemia de la COVID-19, ¿no? La última gran conferencia internacional fue la de Madrid, la COP25, que se organizó en un tiempo récord después de la renuncia de Brasil y posteriormente la renuncia de Chile. En apenas 20 días se organizó la celebración de la COP25 Madrid-Chile y aunque tras la misma hubo muchas voces críticas, incluida la del secretario general de Naciones Unidas, que calificó de decepcionante el resultado, lo cierto es que, visto con perspectiva, el resultado no fue tan malo. Por una parte, se consiguió avanzar en la ambición de los países a la hora de abordar el cumplimiento del Acuerdo de París. Quedó de todas formas pendiente la implementación completa del acuerdo, que era una de las cosas que tenían que haber salido de la reunión, y se quedó para Glasgow, por ejemplo, la presentación de las contribuciones nacionales de muchos países para el cumplimiento del acuerdo. Tampoco se consiguió otra de las metas, que era avanzar en el libro de reglas, en concreto respecto a uno de los artículos del acuerdo, que es el artículo 6, y que pretendía la creación de un mercado de carbono global.
En este tiempo, desde noviembre-diciembre de 2019, cuando se celebra la COP del Clima de Madrid, pues bueno, hemos tenido o estamos teniendo todavía la pandemia sanitaria, que lamentablemente no ha concluido, pero han ocurrido alguna serie de cosas interesantes. Por una parte, Estados Unidos, el principal emisor per cápita de CO2 del planeta, China es el primero en términos absolutos, ha vuelto al Acuerdo de París y por otra parte se ha vuelto también al multilateralismo, ¿no? Parece que las negociaciones ya no forman parte de una serie de políticas egoístas nacionales, sino que hemos vuelto un poco a esa afán global de tratar de buscar una solución. Y una de las cuestiones, sobre todo a la hora de abordar una conferencia del clima, la próxima la tenemos en puertas, falta aproximadamente un mes y es la COP26 de Glasgow, es saber cómo es la dinámica de estas macroconferencias. Conferencias que se celebran anualmente, llevamos 25, la próxima va a ser la número 26. COP son las siglas de Conferencia de las Partes, firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y una de las cosas fundamentales que hay que saber es que son reuniones a puerta cerrada y eso complica mucho lo que es la cobertura y la obtención de información, ¿no? Decir que suelen tener una duración de 12 días, en realidad 2 semanas más o menos, y que se suelen desarrollar en dos fases. Una fase técnica en la que trabajan los expertos y los técnicos de la negociación tratando de cerrar los documentos de los acuerdos con muchas reuniones bilaterales y globales y luego una fase ministerial en la que están los ministros, los jefes de gobierno o los presidentes de los países. En el caso de la cumbre de París, que es donde se consiguió el acuerdo en la COP25, en la COP15, que se consiguió el acuerdo de París, fue un poco a la inversa. En la primera parte estuvieron los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros para dar un impulso político a la negociación y posteriormente se avanzaron en los temas técnicos. Y esa fórmula funcionó porque finalmente se alcanzó el acuerdo. Cubrir por primera vez una cumbre del clima puede ser un verdadero reto y puede llevar a un cierto desánimo, ¿no? Entonces, uno de los principales consejos sería socializar. Parece que es un poco baladí, pero es fundamental. Es decir, hay que conversar con los negociadores, con los integrantes de las delegaciones de vuestros países, mantener un contacto permanente, porque de esas conversaciones puede salir la clave de lo que se está cociendo. Eso a la hora de trasladar o de poder trasladar cuáles son las claves de las negociaciones climáticas y de los acuerdos que puedan salir. Y luego hay que ser muy práctico, es decir, no se puede abarcar todo, no se puede entender todo, es imposible. En los últimos años estas reuniones, además de la parte gubernamental o de la parte de negociaciones, suele haber un montón de eventos paralelos por parte de las empresas, de las organizaciones de defensa ambiental, de entidades sociales, de colectivos indigenistas, cada uno de los cuales trata de hacer llegar a la sociedad su problemática concreta. A eso hay que atenderlo
Es decir, yo creo que una adecuada cobertura del cambio climático, de la negociación sobre el cambio climático, requiere atender a ambos factores y realizar una combinación adecuada de los mismos. Es decir, no solo quedarnos en la parte más técnica o en la parte más política de los acuerdos, sino que también tenemos que buscar las historias humanas de estas negociaciones, ¿no? Y luego tener en cuenta que la información puede surgir donde menos se espera, es decir, puede ser algún documento que algún negociador se deje sobre una mesa, puede ser en una conversación de cafetería o incluso en el cuarto de baño, ¿no? Pues todos somos humanos y hablas con los delegados, con los expertos en los sitios más insospechados. Una de las cosas que nos suelen echar en cara siempre a los periodistas ambientales es que somos catastrofistas, ¿no? Yo en realidad siempre he dicho que no somos más catastrofistas o menos que otras especialidades periodísticas como la económica, ¿no? Una quiebra de una empresa, de un gigante de la construcción chino, es una noticia, una mala noticia, una noticia catastrófica y sin embargo los periodistas ambientales solemos tener esa etiqueta. Pero nosotros al fin y al cabo estamos transmitiendo lo que ocurre. Por ejemplo, he traído a colación el comunicado, el reciente comunicado, ¿no?, del informe del Grupo de Trabajo 1, del sexto informe de evaluación del IPCC, el avance, que venía a titular algo así como el cambio climático se generaliza rápido y se está intensificando, ¿no? No solamente decía eso, sino que decía que muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en cientos de miles de años y que además revertirlos iba a ser muy difícil. La presentación de los informes del IPCC se han convertido en verdaderos hit parades de la información climática y a día de hoy tienen una cobertura muy intensa por parte de todos los medios de comunicación. Por lo tanto, conviene saber que dentro del panel, que está formado por científicos de numerosas nacionalidades, hay tres grupos de trabajo que son el número 1, el de las bases científicas del cambio climático, el 2, el de los impactos, adaptación y vulnerabilidad, y el grupo 3, el de mitigación del cambio climático. Una de las cuestiones que se nos suele plantear es si las negociaciones del clima son eficaces. A raíz del elevado número de conferencias que llevamos, podría dar la sensación de que no. Y a raíz de cómo está la situación del planeta, quizás sería la afirmación más sensata. Yo, sin embargo, creo que sí que son útiles, podrían ser más eficaces y podrían ser más resolutivas. Pero yo creo que como periodistas nosotros tenemos que trasladar a la sociedad los esfuerzos que se hacen, los logros que se consiguen y tratar de evitar caer en el desánimo. Evidentemente la realidad hay que presentarla tal y como se produce. Además, en mi caso, yo trabajo en una agencia de noticias, por lo tanto, presentamos los hechos de una forma, los hechos y las declaraciones de una forma absolutamente aséptica. Hay que decir que la información sobre el cambio climático además varía en función de los medios y de los soportes, ¿no? No es lo mismo informar sobre cambio climático en una televisión o en una radio que en una agencia de noticias o en un periódico. En la televisión vas a necesitar siempre un apoyo de imagen y seguramente vas a tener muchísimo menos tiempo, con lo cual
vas a tener que hacer un esfuerzo de síntesis mucho mayor. Lo vas a tener que ilustrar con alguna imagen y, a ser posible, con un testimonio muy concreto de alguno de los protagonistas, sean científicos, sean políticos, sean portavoces de organizaciones de defensa ambiental, representantes de una empresa, pero siempre vas a necesitar esos recursos, ¿no? En el caso de las agencias, en un momento determinado podemos prescindir, si la noticia es súper urgente, podemos prescindir de todos esos apoyos, ¿no? Pero estamos en un momento en el que la información cada vez es más multimedia y, por lo tanto, los condicionantes empiezan a aparecerse cada vez más, pero todavía hay diferencias en función de los medios y de los soportes. Una de las cuestiones claves es quiénes participan en estas grandes reuniones del clima. En estas grandes reuniones del clima, por una parte, participan los gobiernos. El Acuerdo de París lo firmaron casi 200 países. Creo que solo hubo 2 que no lo suscribieron. Y luego, dentro de los países, se plantean distintas corrientes y distintas defensas de intereses, ¿no? Por una parte están los países desarrollados, entre ellos la Unión Europea, que desde hace años mantiene un liderazgo bastante importante sobre estas cuestiones. Luego están otros países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Canadá, y luego hay diversos grupos, ¿no? Y es importante conocer la terminología, el denominado Grupo BASIC, que engloba a Brasil, Sudáfrica, India y China, el G77, en el que también en el que están la mayor parte de los países de América Latina y en los que en un momento determinado también estaba China, o la Alianza de Pequeños Estados Insulares, que además son o integran el conjunto de países más directamente afectados por la subida del nivel del mar. ALBA, la Alianza Bolivariana, ha perdido peso en los últimos años, y luego está el denominado Grupos Paraguas, donde están una serie de países desarrollados que no pertenecen a la Unión Europea. Otra cuestión importante a la hora de abordar estas cuestiones o a la hora de participar en la cobertura de una cumbre del clima es conocer a las caras de las negociaciones. Es decir, conviene saber quiénes son las personas o cuáles pueden ser las fuentes valiosas. Desde el secretario general de la ONU, que es, bueno, más difícil o es más inaccesible más allá de las convocatorias oficiales, a la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la mexicana Patricia Espinosa, o alguno de los artífices del Acuerdo de París, desde la compatriota vuestra en Costa Rica, Cristiana Figueres, el exministro peruano del Medio Ambiente y actualmente embajador del Fondo Mundial para la Naturaleza, del WWF, Manuel Pulgar Vidal, o la vicepresidenta tercera española y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ministra Rivera, ¿no? Un consejo práctico es, pues eso, conocer las caras de estos protagonistas. Como consejo útil, seguir a las delegaciones de vuestros países. En nuestro caso es la delegación española, en la parte técnica con las personas de la Oficina Española de Cambio Climático. Una cosa que suelen hacer bastante bien es un briefing diario al finalizar la jornada para explicar cómo van las negociaciones, y otra cosa que han hecho bien en los últimos años y que a mí me parece enriquecedora es que están abiertos tanto a los medios de comunicación como a las ONGs nacionales, ¿no? Y eso es muy útil porque te facilita una visión diaria
sobre el estado de las negociaciones, en este caso desde el punto de vista europeo, pero que yo creo que sería interesante que las delegaciones que nos lo hacen también lo hicieran, sobre todo porque no siempre los periodistas que cubren este tipo de reuniones son periodistas especializados en medio ambiente, entonces te pone muy encima del foco de los asuntos verdaderamente interesantes. Hay otra cuestión que yo creo que es importante a la hora de abordar la información sobre el cambio climático y es que es el uso del lenguaje. Durante años hemos utilizado el término cambio climático para referirnos a estas cuestiones, pero ya desde hace casi 2 o 3 años estamos utilizando otros conceptos, el concepto de crisis climática y el concepto de emergencia climática. Los primeros en dar ese paso fueron The Guardian, los británicos de The Guardian con emergencia climática, con lo que pretendían era transmitir a la sociedad la gravedad del problema. Y un poco a raíz de esa iniciativa, en EFE y a través de la Fundación del Español Urgente, que es una fundación, como su nombre indica, que busca establecer una serie de recomendaciones sobre el uso del lenguaje y en especial a los periodistas y a los medios de comunicación, creamos en junio de 2019 un grupo de trabajo en el que participaban varios expertos del IPCC, lingüistas de la Fundeu y periodistas de F Verde para avanzar en recomendaciones sobre este tipo de cuestiones. Señalar que nosotros desde F y desde F Verde optamos por la denominación de crisis climática, que nos parecía más adecuada y más aséptica también a la hora de transmitir la gravedad de estas cuestiones, pero bueno, no descartamos que esto pueda evolucionar en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? Y el lenguaje es muy importante porque a la hora de cubrir este tipo de cuestiones nos vamos a enfrentar con un montón de siglas, de términos y de conceptos que necesitamos entender para poder transmitir a los ciudadanos. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje de lo que se está hablando, de lo que se está abordando, y lo primero que tenemos que hacer es entenderlo nosotros, ¿no? Se puede producir alguna situación curiosa, ¿no? Por ejemplo, como un titular que en un momento determinado proponía Javier Silva, que era un compañero con el cual también compartimos un taller de la Fundación Gabo, la antigua Fundación de Periodismo Iberoamericano, que él le pedimos un artículo para una guía que hicimos en el año 2009 sobre cambio climático y negociación internacional, ¿no? Entonces él hablaba de esta sopa de letras que se producen en la negociación climática o de esta sopa de letras que tenemos que conocer a la hora de informar sobre estas cuestiones, ¿no? Y él ponía el ejemplo de un titular que es el que tenéis aquí. La Comisión Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático pide a las potencias del mundo un RCE de los gases de efecto invernadero y ayuda para que los PNA reciban apoyo del EFTA, ¿no? Pues más o menos era que la Comisión Marco de Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático pide a los países una reducción de los gases de efecto invernadero y ayuda para que los países en desarrollo reciban apoyo del grupo de expertos de transferencia de tecnología. Bueno, hay que estudiar. Se puede hacer de dos maneras, aprendiendo sobre la marcha o preparándose previamente. Lo importante es conocer esos términos y en este sentido os recomiendo un documento que está online, que en su momento también se editó en papel y que quizás requeriría de actualización, pero bueno, a día de hoy todavía muchas cosas siguen siendo útiles, que es la guía para periodistas sobre cambio climático y negociación internacional que
editamos en su momento entre la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Gobierno de España y FVerde con ocasión de la COP15 del clima, la COP de Copenhague, en la que en su momento se esperaba que saliera el gran acuerdo para sustituir al protocolo de Kioto que vencía, pero que sin embargo hubo que esperar 5 años más hasta la cumbre de París para conseguir ese acuerdo. Luego hay otra parte importante, es decir, por una parte, los periodistas tenemos que seguir peleando para que estas informaciones tengan el espacio que se merecen, aunque esto ahora es más fácil, pero por otra parte, cada vez es más frecuente que los medios para los que trabajamos asuman que esta es una información importante y que por lo tanto requiere que le dediquemos tiempo, espacio y profesionales. En el caso de España, también hace 3 años, en 2019, a raíz de una iniciativa de una fundación que se llama ECODES, varios periodistas ambientales participamos en la elaboración de un decálogo por el clima. El objetivo era conseguir que la mayor parte o que un número importante de medios de comunicación españoles suscribiesen ese decálogo. Bueno, ese decálogo se elaboró y actualmente lo han suscrito alrededor de, bueno, más de un centenar de medios de comunicación nacionales y locales. Y recientemente, impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria, una de las ciudades del norte de España, se aprobó otro documento similar. Este ha sido este año, ¿no? También con un compromiso de los medios para impulsar la información sobre cambio climático. Pero ¿cuáles fueron esos compromisos? Pues bien, el Decálogo por el Clima de 2019, los firmantes nos comprometíamos, EFE y FVerde fuimos uno de ellos, a promover sobre todo frecuencia y continuidad de este tipo de informaciones vinculadas a la crisis climáticas y además procurar que esas informaciones sean de calidad. Nos comprometíamos también a que no contar solo los impactos del cambio climático, sino también proponer soluciones y ahondar en las causas, ¿no? El por qué las cosas son así, también es importante. Queríamos además propiciar un enfoque del problema desde un punto de vista más amplio e incluir la justicia climática. De hecho, en España una de las patas de nuestra ley de cambio climático es el plan de transición justa, con la idea de no dejar atrás a nadie en este proceso de cambio. Y luego, otra cuestión que conviene tener presente a la hora de, además de informar de estos temas, es que hay que conectar el fenómeno con las realidades cercanas, porque el cambio climático, como decía al principio, no es una cuestión solo que afecte a los osos en el polo o a los pingüinos en la Antártida, sino que nos afecta a todos y además no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente. Por lo tanto, eso tenemos que también trasladarlo en nuestras informaciones. Y no debemos olvidarnos de la ciudadanía y, por lo tanto, nos comprometíamos también a difundir las iniciativas que partan de la sociedad. El punto sexto para mí es especialmente importante y es el de defender un periodismo crítico e independiente. Lo es importante en todos los periodismos y en el cambio climático, por supuesto que también, independiente de todo tipo de poderes y de todo tipo de intento de presión. Los intentos de influir en los periodistas siempre
siempre se producen y en este tipo de cuestiones es fundamental mantener ese espíritu crítico e independiente, ¿no? Y luego una de las patas importantes, el contar con las fuentes científicas, ¿no? Divulgar lo que la ciencia está generando en relación a este problema. De hecho, una de las conclusiones de la COP25 del clima era avanzar en esa ambición climática, pero bajo el paraguas de la ciencia. También en la información es fundamental incluir este tipo de fuentes, entre otras cosas porque dotan de solvencia a nuestras informaciones. Y aquí, no sé si lo comentaré después, pero es importante no caer en una falsa simetría, es decir, no es lo mismo un informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que un informe de un científico negacionista que realmente no se sabe por quién puede estar financiado. Por lo tanto, a la hora de establecer esa pluralidad de fuentes, no debemos de caer en esa falsa simetría. Y luego, como decía hace un momento, hay que popularizar la terminología específica necesaria para comprender el fenómeno. Bueno, cada vez es más frecuente los fenómenos meteorológicos extremos y por lo tanto hay que conectarlos con esas realidades. Hace unos años era mucho más difícil. Hoy los investigadores, los meteorólogos, los científicos, la mayor parte de las veces concluyen que los fenómenos están relacionados con el proceso de cambio climático global. Y otro de los compromisos es contar con redacciones especializadas. La información de medio ambiente y la información climática aborda cuestiones complejas de asuntos que requieren un nivel de conocimientos técnicos importante y por lo tanto, como existen periodismos especializados en economía, en deportes, en política, en sucesos, es importante también contar con profesionales especializados en este tipo de cuestiones. Evidentemente, la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de modelo informativo se ha cebado en estos años en los periodismos más débiles o en los periodismos más nuevos, ¿no? Pero a día de hoy la información ambiental es una información que está creciendo, que ya se ha consolidado, que ya ha llegado a su mayoría de edad y en la que los medios de comunicación cada vez van a tener que contar más con este tipo de profesionales. A la hora de poder tener algún tipo de orientación sobre estas cuestiones, os podría recomendar un artículo que publicó hace un tiempo la gente de Climática de La Marea, que es un medio especializado en información sobre cambio climático relativamente joven aquí en España y establecía 9 medios de comunicación internacionales que te pueden servir de orientación para estar bien informados sobre estas cuestiones. Tener muy presente a Naciones Unidas y a todas sus oficinas y departamentos, desde la FAO al PNUMA, pues, por supuesto el IPCC, y también entidades como Periodistas por el Planeta, que desde hace un par de años son muy activos y te mantienen al día sobre la actualidad en torno a la negociación sobre el cambio climático, pero también sobre otras cuestiones vinculadas a esta problemática, no solo desde la perspectiva del poder político, sino desde la perspectiva de la comunidad científica y de los representantes del sector económico y de las organizaciones no gubernamentales, y periódicamente lanzan información sobre los puntos calientes o los temas calientes sobre estas cuestiones. Como decía, la comunidad científica hay que tenerla siempre en la agenda de fuentes, y luego habría un par de entidades, Euroclima Plus, que está auspiciado por la Unión Europea, pero que trabaja fundamentalmente
con Latinoamérica, o Latin Clima, que trabaja sobre estas cuestiones y con periodistas de allí de Latinoamérica. La gente joven en los últimos 2 años es fundamental. Está todo el tema de Fridays for Future, el movimiento y Extinction Rebellion. El pasado día 24 volvieron a hacer una jornada de huelga por el clima para exigir compromiso a los gobiernos y a los dirigentes políticos. El fenómeno de Greta Thunberg, que en la última COP fue, digamos, el revulsivo multitudinario, ¿no? Con su asistencia a la gran manifestación que se organizó en Madrid, y que, bueno, que es una de las caras visibles de este problema y que ha ayudado a que tenga presencia en los medios, ¿no? Y en ese sentido hay que destacarlo. Y bueno, yo recomendaría también lo que hacemos en F Verde, tanto por la línea de lo que llamamos el teletipo tradicional de la agencia, como a través de la plataforma digital y las redes sociales, donde tenemos dos cuentas específicas, una sobre cambio climático, que es F Verde COP, y la genérica de F Verde. Hay que tener siempre presente a los ciudadanos. Hay que tener presente que un gran porcentaje de la población vive con apenas 1,5 euros al día, algo casi $1 más o menos, y por lo tanto siempre decimos que muchos de nosotros hablamos de medio ambiente desde la perspectiva de países desarrollados, y hay que tener en cuenta esas cuestiones socioambientales vinculadas al desarrollo. Es muy difícil hablar de desarrollo socioambiental si no tienes cubiertas tus necesidades vitales. Y luego la grave desigualdad que hay, ¿no? Un 15% de la población seguimos consumiendo el 70% de los recursos del planeta. Por lo tanto, creo que no debemos olvidarnos de esas historias humanas que están vinculadas al cambio climático y a los impactos, es decir, temas de migraciones climáticas que se van a producir en los países más desfavorecidos, porque también son los que menos preparados están, temas sanitarios vinculados al aumento de temperaturas, por lo tanto, un montón de historias que contar. Sobre la complejidad de la COP ya os había dado algunas cifras, pero bueno, suelen reunir a más de 15.000 delegados, unos 195 a 200 países, y por lo tanto, si vamos a información un poco más práctica, voy a tratar de acelerar un poco, ¿no? Lo primero es ser muy selectivos, elegir muy bien la documentación esencial para comprender qué es lo que se va a negociar, y para eso necesitamos apoyarnos en especialistas de las delegaciones, en especialistas de las ONGs, que lo suelen tener y que te suelen explicar muy bien dónde está el meollo de la cuestión. Y lo ideal es combinar varias fuentes de tal forma que te puedas formar una opinión fundamentada y además desde distintos ángulos sobre lo que se está cociendo. Una cosa fundamental es ser puntual desde lo que es el primer día que llegas a la COP para recoger la acreditación, y que generalmente suele haber problemas de colas, y por lo tanto conviene llegar con tiempo suficiente, pero también para coger el programa diario y planificar la jornada de aquellas cosas que queremos cubrir. Hay que, en estos tiempos, una herramienta muy útil es los social media, y por lo tanto hacerse una lista
en mi opinión, de Twitter es la más útil de las cuentas de las delegaciones y de los jefes de las delegaciones o de los responsables políticos que pueden decir algo. En algunas de las COP que nosotros hemos cubierto, el que cada una de las personas del equipo tuviese controlada en las cuentas de Twitter a determinados responsables políticos de las negociaciones, ya fuese de la Unión Europea o de la Delegación Nacional o de las ONGs, nos ha permitido pues desde salir a cubrir una movilización de Extinction Rebellion a tener rápidamente las declaraciones del comisario de turno de la Unión Europea o de algún dirigente político, ¿no? Tratar de conocer la terminología, pero traducirla al lenguaje de los ciudadanos y sobre todo hacerla comprensible para todos los niveles sociales, ¿no? Muchas veces decimos que la información lo mismo la tiene que entender un físico nuclear que una persona con una formación mucho más sencilla. Nosotros, por ejemplo, a las jóvenes generaciones que se incorporan cuando elaboran un lead excesivamente rebuscado, les decimos una cosa: cuéntaselo como se lo contarías a tu abuela y piensa si lo que estás escribiendo tiene interés y tú seguirías leyendo si fueses un lector externo. Es fundamental identificar buenas fuentes en los distintos sectores, en los distintos ámbitos, en el ámbito de las administraciones, en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de defensa ambiental, en la comunidad científica y ser muy fieles a ellas, porque eso nos va a permitir ser coherentes en nuestra información. Y un poco lo que decía antes, hay que ser plurales, pero sin caer en falsas simetrías, ¿no? Lo que os comentaba de trasladar el complejo lenguaje que a menudo se produce en relación a estos temas a un lenguaje de la calle y ser didáctico. Al final, si no conseguimos captar la atención, si no conseguimos que nuestra información se entienda, en realidad no sirve para nada. Y luego no hay que olvidar nunca que el periodismo tiene una función social y por lo tanto es importante reflejar las preocupaciones de la sociedad, de los jóvenes a través de Fridays for Future o Extinction Rebellion o otros movimientos similares, las organizaciones de defensa ambiental como TNC, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace, Amigos de la Tierra, ¿no? Y por lo tanto también, en la medida de lo posible, prestar atención a esos eventos paralelos. Es decir, no nos tenemos que dejar deslumbrar solo por el glamour de las grandes negociaciones y las grandes figuras, que también hay que darles espacio, pero también hay que contar esas otras historias que aparentemente no son tan importantes, pero que sí que realmente merecen la pena ser contadas. Y luego tratar de no tener nervios, ¿no? Durante la cumbre se pueden producir muchos picos de información y mucha tensión informativa, pero realmente en cuanto a las conclusiones y lo que es la información definitiva no se va a producir hasta el último minuto. Y además pasa una cosa, que en los últimos años se ha escenificado que hay que seguir negociando de madrugada y hay que extender la reunión por lo menos 1 o 2 días más, escenificando ese esfuerzo negociador, ¿no? Por lo tanto, tratar de mantener la cabeza fría y
y están muy preparados para el momento cuando salta esa información en la COP25 de Madrid, en la que nosotros tuvimos un equipo muy extenso. Llegamos a hacer del orden de 1.200 informaciones entre entrevistas, reportajes, crónicas, noticias puras y duras, más de 200 vídeos, alrededor de 1 millar de fotos, pero tuvimos un equipo como no habíamos tenido nunca en una reunión. También es verdad que era en Madrid y los costes no eran tan elevados como cuando se producen estas reuniones en la otra punta del mundo. Y otro consejo interesante es crear comunidad. Evidentemente, si tienes una exclusiva, no se la vas a contar a un compañero, pero para las cosas genéricas, para las ruedas de prensa, para esas convocatorias en las que digamos, está convocado toda la prensa, pues hay que apoyarse, ¿no? Porque igual que ellos se apoyan en ti, en un momento determinado tú vas a poder necesitar el apoyo de esos compañeros, ¿no? Y, y un poco relativizar todo y no dejarse deslumbrar por esa liturgia, ¿no? Porque, como decía, al final el acuerdo va a llegar probablemente de madrugada y con esa idea de que se ha conseguido salvar las negociaciones, ¿no? Y luego yo creo que hay que evitar los tópicos también, pues porque a menudo se habla de acuerdo de mínimo, acuerdo in extremis, y realmente pues bueno, es un poco también lo que se espera que ocurre. Y desde el punto de vista ya más pragmático, como se va a pasar muchas horas en el recinto donde se celebran las conferencias. Nosotros, de hecho, en la última estuvimos prácticamente 17 días viviendo en el recinto de la COP. Pues bueno, para los frioleros llevarse alguna prenda de abrigo y también algo de comer. La comida generalmente en este tipo de foros suele ser bastante mala y no solamente mala, sino carísima. Por lo tanto, si podéis llevar algo desde casa o desde vuestro hotel, mucho mejor. En cualquier caso, siempre hay que llegar con los deberes hechos y una parte fundamental de esos deberes es documentarse. Es decir, hay que investigar, hay que hacer acopio de datos, llegar con fuentes, un trabajo previo de redacción que luego te va a facilitar mucho la vida a la hora de abordar estas cuestiones. Y vuelvo a insistir, utilizar el lenguaje adecuado, buscar múltiples fuentes, trabajar en equipo, tener siempre presentes los problemas de la gente y lo que supone para la ciudadanía. Y siempre que se pueda, humanizar las historias o animalizarlas, ¿no? Poner rostro, ya sea humano o animal, a estos efectos, a esos impactos del cambio climático. Es decir, que también que la información entra por los ojos y por los titulares y por lo tanto hay que buscar buenos titulares que no sean titulares para hacer clic, sino que sean titulares atractivos, que nos cuenten historias humanas y por lo tanto, como decía, hay que poner rostro al cambio climático. Y también hay que tratar de profundizar en las historias. Hay que ir más allá de la mera nota de prensa o de la nota o del mero comunicado. Eso solo es el principio de nuestro trabajo. Y hacer seguimiento de cómo influyen esas cuestiones en todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, en definitiva, al final se trata de hacer lo que sabemos hacer,
lo que nos gusta, que es hablar con la gente, salir a la calle, identificar historias y problemas ambientales que creemos que merece la pena ser contado y tratar de hacerlo en todos los soportes y en todos los formatos. Para tener una idea mucho más en profundidad sobre estas cuestiones, yo os sigo recomendando la guía para periodistas sobre cambio climático y negociación internacional. Creo que fue posiblemente la primera que se elaboró en castellano sobre estas cuestiones. Se ha quedado un poco desfasada, sobre todo en cuanto a los rostros de la negociación y sobre algunos de los avances que se han producido posteriormente, porque tened en cuenta que esta se hizo en el 2009 para la COP15, en noviembre del 2009 para la COP de Copenhague. Está disponible online, está disponible en F Verde, pero si la ponéis en Google la podéis encontrar. Y de momento lo voy a dejar ahí. Tenéis ahí mi correo electrónico, alarena@f.com, y termino con estas fotografías de parte del equipo que estuvimos en la última COP, que, como dije, fueron 17 días de un intenso trabajo en la que yo creo posiblemente haya sido una de las coberturas más completas que ha hecho EFE de una reunión internacional, de cualquier tipo. Tenemos ahora otra en puertas. El equipo que desplazaremos a Glasgow será más modesto, pero nuestro compromiso con la información ambiental y con la información climática va a ser el mismo. Y si tenéis alguna pregunta y soy capaz de responderla, pues estaré encantado de tratar de hacerlo. Muchísimas gracias, Arturo. Tal vez si ahora sí pones la cámara, ahí estás, perfecto. Ahora sí, sí. Ok. Y esta era la guía para periodistas, Wow. uno de los ejemplares en papel. Listo, doña Alejandra. Que Ale se quedó congelada. Aquí estoy. Ahí estás. Okay. Listo. Pues no, nada, que yo estoy súper agradecida. Creo que este es un resumen increíble de las cosas que se viven en una COP, de los temas que nos preocupan a todos en las coberturas del cambio climático. Y pues esto da para una conversación eterna de muchas aristas, desde la parte política y bueno, como les decíamos al inicio, toda la parte también emocional que significa para uno que estar cubriendo una cumbre durante 7 días y que a veces no piensa ni en el abrigo y ni la comida. Entonces, hay muchos retos importantes y también mi percepción en este tema es que es una gran oportunidad para nosotros como comunicadores y de mostrar lo que hace, la diferencia que hace un buen periodismo. Yo creo que es un momento de dar ese paso y me alegro mucho que sea don Arturo el que esté por acá conversando y compartiendo con nosotros sobre eso. Tengo un par de preguntas acá de las personas que compartían con nosotros, don Arturo. La primera que me dicen es, ¿qué indicadores, sobre todo es como más como de F Verde, qué indicadores de lectura existen respecto al promedio de la gente que se logra, digamos, con F Verde? ¿Qué tanto las audiencias buscan estos contenidos? Tengo la tesis de que esta temática es una necesidad y que hay interés, pero los medios no siempre entienden eso y a veces sentimos que lo pueden minimizar. ¿Cuál es su experiencia? Don Arturo, tiene que encender el micrófono. Ya está. Sí. Bueno, F Verde lo creamos en 2009. Lo que es la plataforma web la lanzamos en 2010 y es una dirección de periodismo ambiental de la agencia EFE.
Ahora mismo estamos integrados en un área que se llama F360 y que engloba lo que consideramos la información de servicio público, ¿no? Que es cultura, feminista, salud, la información de ciencia y la información de medio ambiente. Preguntaban por las audiencias. El interés por este tipo de cuestiones ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Nosotros lo vemos a través de varios indicadores, ¿no? Por una parte, el seguimiento en redes sociales. Nosotros empezamos el año 2009 a utilizar redes sociales como Twitter o Facebook o YouTube. Tened en cuenta que en el año 2009 Twitter tenía 3 o 4 años, Facebook por ahí le andaba y YouTube tenía algunos más. A día de hoy, la cuenta de Twitter, y estamos hablando de una cuenta de periodismo ambiental, es decir, muy especializada en noticias de medio ambiente, no solo de España, sino de alcance global, tiene unos 124.000 seguidores. La de cambio climático tiene bastantes menos, tenía como, creo que hablábamos de 15.000 o 16.000, ¿no? Pero bueno, entre las dos estamos hablando de 135, 140.000 seguidores. Y luego, en cuanto a noticias vistas, estaríamos hablando de unas 300.000 cada mes, es decir, del orden de 3 millones de noticias, 3.600.000 noticias al año. En nuestro caso concreto se da una singularidad y es que nosotros como agencia de noticias trabajamos mucho lo que es la noticia. Es verdad que tenemos información más también de utilidad o más reportaje, pero también la caducidad de nuestros temas es mucho mayor que en el de otras plataformas de contenido ambiental. Y una cosa que está ocurriendo en los últimos años en España es que la mayor parte de los medios que durante la crisis habían reducido mucho sus secciones de medio ambiente, en los últimos tiempos las están reforzando. Periódicos digitales y periódicos más tradicionales no solamente están reforzando, sino que están fichando a veteranos periodistas ambientales para liderarlas, lo cual es un indicativo de que hay un interés por este tipo de cuestiones. No solamente hay un interés, sino que desde todos los ámbitos sociales cada vez empieza a haber más preocupación. En el caso de España es muy patente, primero, porque tenemos un gobierno que se declara ecologista. Hace ya tiempo que el ecologismo político ha entrado en el Parlamento español y eso ayuda a que este tipo de cuestiones se visualicen, y luego se ha multiplicado el número de fuentes informativas relacionadas con las cuestiones de medio ambiente, desde todos los estamentos, administraciones europea, nacional, autonómicas, locales, pero también desde el mundo de la empresa. Ahora mismo hay un boom por comunicar las cuestiones ambientales. Y en ese sentido, sí que creo que es cada vez más necesario contar con profesionales especializados, porque si trasladamos una buena información sobre estas cuestiones, pero además una información independiente, conseguiremos volver a conectar con la sociedad, que en los últimos años se había producido un cierto divorcio entre medios y ciudadanos. Tenemos otra pregunta por acá, que es ¿cómo lograr que los periodistas no caigamos en el activismo? Si somos a veces los más conscientes de lo que está ocurriendo y que los gobiernos se mueven lentamente o que no están cumpliendo con su deber de protegernos en esta situación. Vale, aquí durante mucho tiempo los periodistas ambientales tuvimos el debate de
cómo visualizar que éramos periodistas y no activistas, ¿no? Y este debate, digamos, que yo creo que se ha difuminado un poco, porque a estas alturas del siglo XXI es muy difícil que nadie tenga una preocupación por las cuestiones ambientales. Desde mi punto de vista hay que establecer una distancia, igual que el periodista de información política, el periodista de información económica, pues el de política no tiene que ser político, no tiene que militar en un partido político, el de que hace información económica no tiene que ser economista, o el que hace sucesos no tiene que ser abogado o no tiene que ser policía. El periodista o los periodistas que hacemos información ambiental no tenemos por qué ser ecologistas. Evidentemente, todos tenemos una preocupación por estas cuestiones y esa preocupación se plasma de muchas maneras, pero a la hora de hacer nuestro trabajo tenemos que establecer una cierta distancia. Por supuesto, evidentemente, si sabemos que una fuente está mintiendo flagrantemente, evidentemente tenemos que ponerlo de manifiesto. En estos tiempos está muy en auge el periodismo de verificación, pero es que el periodismo de verificación es algo que deberíamos de no haber olvidado los periodistas, ¿no? Es algo que debe de formar parte de nuestro ADN y que cuando las cosas no son como se nos dicen, hay que reflejarlo. Creo que no debemos de ser ecologistas, pero sí que tenemos que dar voz a esos sectores que tienen más difícil poder aparecer en los medios de comunicación, siempre y cuando tengan algo que trasladar, y sobre todo, como periodistas ambientales, tenemos que dar voz al medio ambiente, y el medio ambiente, el planeta, está clamando para que se le preste atención. Sí, claro, tenemos otra pregunta más que es, ¿cuál consejo podría brindarnos a la hora de dar el rostro a las historias sobre el cambio climático? Relacionado sobre todo con temas, por ejemplo, de salud. ¿Cuál sería como tal vez alguno de los consejos que usted suele darle a los periodistas que están trabajando con usted en esa? Pues en el tema de salud puede haber desde múltiples personajes, ¿no?, para humanizar esas historias, desde colectivos de una determinada zona o de una determinada población que están sufriendo los efectos de la escasez de agua o de la contaminación, de la falta de saneamiento. Es uno de los problemas que padece el planeta, un problema que además la falta de agua y de saneamiento se agrava con las sequías, ¿no? Pues de esas comunidades, de esos niños que mueren por problemas vinculados a la sanidad, pero también por patologías que transmiten especies exóticas invasoras que ya empiezan a estar presentes en zonas en las que antes no eran habituales, porque ha cambiado el patrón de temperaturas, ¿no? Y que transmiten enfermedades que hasta entonces no eran habituales, ¿no? Pues tienes desde profesionales del sector de la salud que están haciendo un trabajo de campo sobre esas cuestiones, de personas afectadas. Hay infinidad de posibles personajes para poner rostro a esas historias, que no queden solo en fríos datos. Y yo le tengo una pregunta más de la parte de vista emocional, pero de los periodistas. ¿Cuál considera usted que son los principales retos para nosotros, como comunicadores que hacemos estos procesos, a la hora de reportar bien sobre el cambio climático y, como decíamos al inicio, sin morir en el intento? ¿Cuáles son como algunos consejos que usted mismo toma en su vida cotidiana o le da a otros colegas para que el trabajo que hagamos sea de la mejor calidad posible, pero que también tengamos como estas salvedades o cuidados con nosotros mismos como profesionales? Bueno,
lo primero es no caer en la frustración. Es decir, eso es fundamental. A veces este trabajo o este oficio es muy bonito, es muy reconfortante, pero en muchas ocasiones dices, bueno, realmente esto para qué está sirviendo. Estoy peleando por sacar esta historia, estoy dedicándole horas de trabajo y no veo que esto surta efecto. En realidad yo creo que sí, yo creo que el trabajo del periodismo ambiental está teniendo un efecto y un efecto muy positivo. Yo siempre lo digo, hay que reivindicar la labor que han hecho o que estamos haciendo los periodistas ambientales, los periodistas en general, pero los ambientales en particular, para que este tipo de cuestiones formen parte de la agenda informativa y para que haya una cultura científica y medioambiental. Y yo creo que sí que se está produciendo, en el caso de España, en el caso de Europa, es muy claro. Y yo creo que en Latinoamérica va creciendo año tras año, ¿no? Si no hubiera habido periodistas, si no hubiera habido medios que hemos peleado por estas cuestiones, porque hemos peleado para conseguir espacio. Ahora es fácil conseguirlo para contar una historia sobre cambio climático. Pero hace 10 años, cuando nosotros nos conocimos, era muchísimo más difícil. Tenías que convencer a los responsables de la sección para que te dedicaran espacio a ti y que no se lo dedicaran a la nota de religión o a la nota de educación, ¿no? Hoy es más fácil colocar una información sobre cambio climático y esa información está teniendo un efecto positivo porque está creando una cultura sobre los problemas que tiene el planeta. Si hoy hay una mayor cultura medioambiental es por eso, porque ha habido periodistas, porque ha habido medios que han apostado sobre estas cuestiones y han dado espacio y han dado voz a las organizaciones de defensa ambiental. Ahora hay más fuentes, ¿no? Pero hace unos años tenías muy pocas. Por lo tanto, primero, no caer en el desánimo, que es muy fácil también en este oficio, el de pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué estoy haciendo el esfuerzo por hacer esta nota si luego al final no va a servir para nada? Pues sí, eso sirve. Evidentemente todo tiene también su periodo, su edad y bueno, pues oye, el reporterismo de calle está muy bien cuando eres joven y a medida que te vas haciendo mayores puedes seguir haciendo reporterismo de calle, que es muy recomendable porque te mantiene ágil a la hora de contar historias, pero también hay que asumir otras responsabilidades en los medios y tratar de influir en las jóvenes generaciones de periodistas para que también vean que esta es una especialidad, no digo de futuro, sino de presente, que necesita buenos profesionales que sepan transmitir la complejidad de la información vinculada al cambio climático. Que la información sobre el cambio climático no es solo que se produce un deshielo en los polos, que va a aumentar el nivel de los mares y que las playas turísticas están amenazadas, es que vamos a tener problemas vinculados con el abastecimiento de agua, con los alimentos, el problema de las migraciones climáticas, que ya es una realidad, y de los desplazados, y al cual nos vamos a tener que hacer frente. Y no solo es eso, sino que va a haber zonas del planeta en los que va a ser muy difícil que la vida siga produciéndose como hasta ahora, si no somos capaces de tomar medidas y tratar de frenar el incremento de temperatura. El reto es mayúsculo. No voy a decir que somos la última línea de defensa, pero probablemente sí que somos la última línea de concienciación sobre estas cuestiones. Sí, incluso en positivo también lo que creo es que es el mensaje que le quiero dar sobre todo a los muchachos más jóvenes que empiezan en esto, es que el prepararse para cubrir el cambio climático puede hacerlos muy valiosos en las redacciones de hoy.
muy valiosos porque es un área que es cada vez más necesaria y que con el corre-corre se necesita mucho expertise. Entonces, que si se preocupan realmente por formarse en esta área van a ser profesionales muy valiosos y muy buscados y necesitados. Y también esto, pues que tenemos que estar cumpliendo un rol súper importante en este momento en la humanidad de no dejar de poner el tema en la reflexión de las personas, en la mesa de las personas y de hacerlo además con buen periodismo, que yo creo que tenemos muchas herramientas que hoy no hemos hablado del todo, pero que estaremos abordando en próximos talleres, por ejemplo, bases de datos que podemos entrevistar también y no solo personas, y tenemos recursos de otros compañeros, colegas, como por ejemplo la visualización de datos, cómo mostrar algunas de estas cosas de formas que de pronto sean más simples de comprender a una simple golpe de vista. Creo que no hay más preguntas en todo el momento. Si alguno tiene alguna otra pregunta, tenemos los contactos de don Arturo por ahí, también tienen mis contactos. Quiero decirles de nuevo a todos que muchas gracias por estar acá, que agradecemos su interés y su deseo también de hacer un buen periodismo climático en un momento donde toda la humanidad lo necesita y que, como decía don Arturo, como en esta área, una de las cosas más importantes es aprender a trabajar como equipo, ser colegas, ser compañeros. Entonces, que sepan que estamos disponibles para apoyarles si en algún momento eso es posible o consideran que es posible. Y, y pues mi mayor consejo es eso, traten de honrar los mejores valores periodísticos que tenemos, pero además ir más allá y sobre todo prepararse, documentarse siempre muchísimo y tener mucho cuidado en la precisión del lenguaje, porque algo que les ponía en las notas que les compartí es que los errores pueden ser, los errores que cometamos por la razón que sea, por la precisa, por la prisa, por desconocimiento, pueden costarnos muy caros, no solo nuestra información, sino que les podemos dar información incorrecta a gente que toma decisiones y además podemos ofrecerle información incorrecta a personas que ya de por sí tienen una idea errónea de lo que es el cambio climático, entonces la utilizan además como evidencia de que ellos estaban en lo correcto para no hacer nada. Entonces hay muchas reflexiones acá. Yo continúo dentro de mi agradecimiento con don Arturo. No sé si usted tiene algún otro comentario adicional. Y sin más, pues les agradezco por este rato. Y bueno, la verdad es que estoy muy impresionada de ver tanta gente por acá hoy y estoy muy agradecida también de que hayan dedicado este rato para conversar. Nada, simplemente daros las gracias, dar las gracias a Punto y Aparte. Yo creo que va a ser un punto y seguido a partir de ahora en este tipo de cuestiones, que es un gusto reencontrarme con gente tan talentosa. Alejandra participó en la guía para periodistas sobre cambio climático y negociación internacional. Hay ahí una serie de capítulos de periodistas que explican en primera persona cómo en un momento determinado han tenido que enfrentarse a este tipo de cuestiones y salir adelante de forma exitosa. A partir de ahora hay todo un camino que recorrer, un camino en el que yo os animo a que sigáis caminando, que todo viaje empieza dando un primer paso y que en esta especialidad yo creo que hay mucho presente y mucho futuro, no solo en la que es la información diaria de los medios, sino en muchos otros campos de comunicación en lo que se va a necesitar periodistas especializados en el mundo de la empresa, en los gabinetes de los políticos, en los que va a hacer falta gente que sepa cómo transmitir las claves de un problema que lamentablemente va en aumento.